le llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos la... Bueno, ahora sí, ya estamos en el espacio dedicado a la política, más precisamente llevado a cabo por el analista político Aurelio Argañarás, para ¿Y vos qué pensás?, para Radio Tortuga 92.9, columna que hoy ha titulado Oriente y América Latina ante el dominio europeo. Y yo voy a circunscribirme, al hacer referencia a Oriente, a los dos países que reconocemos, y creo que todo el mundo reconoce, como hasta hoy, como los dos países más exitosos de Oriente, que son Japón y China. Y China, sí. Y China. Países que sufrieron, como sufrió toda la Tierra, todo el planeta, el periodo de expansión europea en el mercado mundial, digamos, de distinta manera, pero en los dos casos, en el caso japonés implicó un riesgo, en el caso de China implicó una tragedia. Los chinos hablan de los 100 años de humillación. La expansión europea en el mundo asiático. Y Japón optó por imitar. O sea, no por cerrarse en su tradición cultural y doméstica, mucho menos colocarse en una actitud de genuflexión admirativa, sino en la actitud de decir vamos a tomar lo que los europeos hacen, sí, y lo vamos a hacer nuestro. Expandirse. Claro, es decir, la dinastía Meiji, que fue la que, digamos, la fachada fachada gubernamental bajo la cual sí se llevó este proceso, bueno, se impuso la tarea de crear un capitalismo moderno en el Japón, tomando los logros que había obtenido Europa y que le habían permitido dominar el mundo, y hacerlos propios. Sobre esta cuestión de imitar o hacer propios, hay muchísimo, para el que pueda ser un curioso del tema, en las reflexiones de Jauretche. Jauretche vivía subrayando la diferencia entre asimilar y copiar. Porque asimilar exigía un proceso crítico. Es decir, claro, ¿qué es lo que asimilo? ¿Qué es lo que tomo? Claro, para hacerlo propio. Para claro, hacerlo propio, sí, para claro, que me sirva. Claro. Para que me sirva, tengo que tomar eso ajeno que me está impactando por los resultados que se obtuvieron, claro, pero lo tengo que asimilar en los términos de mi propia realidad, no haciendo lo mismo cuando mi realidad puede ser completamente diferente. Hay un proceso de adaptación de por medio, sin el cual la imitación se transforma en simiesca, en el sentido en que es capaz un mono de imitar una conducta humana, pero eso no lo transforma en un ser humano. O es capaz un niñito de 1 año de aplaudir porque le hemos enseñado que juntando las manos aplaude, claro, pero bueno... No porque te entendiendo... No porque entienda de qué se trata. Y China
no solamente hizo lo mismo, sino que, digamos, es muy elemental lo que voy a decir, no hace falta ser un analista político para comprenderlo, en el sentido de que China tomó lo que podría calificarse como uno de los logros intelectuales o de construcciones ideológicas más refinadas del mundo europeo, que es el marxismo. No tomó el marxismo europeo, tomó el marxismo en la versión rusa, en la versión leninista, que era la versión más adecuada para interpretar la realidad, una realidad que Marx no alcanzó a ver, que es la realidad del imperialismo moderno. Marx todavía creía, después empezó a dudar de eso y a matizarlo, pero todavía creían hasta un cierto momento que los ingleses iban a llevar el capitalismo a la India. El manifiesto comunista, cualquiera lo puede comprobar esto que voy a decir, de alguna manera celebra la expansión del capitalismo. La celebra como lo que fue un avance extraordinario en la capacidad productiva de la sociedad, con logros que eran absolutamente inéditos en la capacidad de producir bienes, en los avances tecnológicos, en los sistemas de comunicación, en el transporte. Pensemos que el ferrocarril forma parte de mucho antes que los automóviles, digamos que los automotores, mejor dicho, forma parte de una realidad que no tiene... Debe tener 250 años como mucho hoy. Y antes era la carreta, el barco era muy importante, era el medio de comunicación comercial más importante del mundo, pero no todo puede ir por mar. Claro, ¿no? Claro. Y el caballo ocupaba también un lugar importantísimo en el transporte y en la locomoción. Entonces Marx celebraba esto suponiendo que la conquista de la India por parte del capital británico iba a llevar el capitalismo a la India. Después se comprobó que no era así, que en realidad el capitalismo inglés iba a la India no a enriquecerla, no a modernizarla, sino a mantenerla en el atraso y explotarla, y proveerse de la India como se proveía de la Argentina de materias primas que iba a elaborar en lo que era en ese momento el taller del mundo. Inglaterra era el taller del mundo. Nosotros en esos años, en 1860, 1870, por ahí, enviábamos a Inglaterra lana sucia, ni siquiera nos tomábamos el laburo de lavar la lana, y le comprábamos pulóveres. Por supuesto que los pulóveres valían lo que valía la lana de 80 ovejas. Pero éramos tan tontos, por decirlo así, digamos, no, en realidad no era una tontería, era una característica de la clase agropecuaria dominante de la Argentina. Pero éramos, y no de todos los argentinos, porque Carlos Pellegrini, por ejemplo, estaba absolutamente en contra de eso, impulsó la formación de una primera empresa textil argentina en una época de crisis del ganado ovino, porque la provincia de Buenos Aires, antes de ser una gran provincia ganadera de vacunos, antes de que se creara el frigorífico, estaba poblada de ovejas, sobre todo de ovejas. Y hubo una crisis en la demanda de ovejas por competencia de Australia, porque Estados Unidos terminó la guerra de secesión y otras historias, y bueno, los precios de las lanas se cayeron al piso, y entonces de pronto, lamentablemente fue muy episódico esto, los ganaderos bonaerenses se transformaron en proteccionistas y partidarios de la industria.
para ver si se salvaban. Se salvaban de alguna manera, Y claro. se formó una empresa textil que tenía el aplauso de Carlos Pellegrini, de Vicente Solán López, que eran los impulsores en la Argentina del proteccionismo industrial, pero duró muy poco ese esfuerzo. Después apareció el frigorífico y la Argentina que digamos que explotaba, para decirlo en términos Milei, su vínculo Claro. con Gran Bretaña, Claro. digamos, volvió por el redil de la exportación agropecuaria. Pero el caso es que los chinos, la China actual es inexplicable sin la revolución. Claro. Porque No se podría haber dado. no podría haber ocurrido. Claro. Sin el triunfo del Partido Comunista Chino, dirigido por Mao en el 49, después de una lucha de varias décadas, la China actual sería inexplicable. Claro. Porque seguiría siendo un país como los países latinoamericanos o los africanos u otros países asiáticos, saqueado por el capital internacional, Claro. y atrasado, con porcentajes altísimos de analfabetización, con hambrunas en las cuales morían millones de chinos y cosas por el estilo. El arranque de China es la revolución del 49, Sí. que ellos reconocen como origen de todo el proceso chino, con una serie de cosas que intervinieron en el camino, como que entre las cuales cabe mencionar la política instaurada por Deng Xiaoping después de la muerte de Mao, donde China, cosa que no hizo, desgraciadamente para ellos, no hizo la Unión Soviética, adopta métodos de mercado y métodos económicos en lugar del método burocrático administrativo que caracterizaba la economía de la Unión Soviética, y entonces China pega un enorme envión hacia adelante que ya tiene, es que no tiene 50 años todavía, ¿no? Es decir, estamos hablando desde el 78 hasta ahora son 46 años, y que la ha transformado en la gran Potencia. en la gran no solamente en la gran fábrica del mundo, con cosas asombrosas, Sí, no solo eso. Sí, como claro. el 67% de la producción textil del mundo, Sí. como el 80% en algunas otras actividades, sino además en un país que está en la disputa del avance tecnológico y de la modernización, ganándole la carrera A de Estados Unidos. Sí, Ganándole la sí, bueno. está ganando esa carrera. Pero si los chinos, y allí entra lo que me interesa subrayar en el caso latinoamericano, si los chinos hubieran dicho, no, nosotros tenemos una tradición cultural de 5.000 años y todo lo que viene de Europa es dañino, Claro. hubieran considerado también dañino al marxismo y lo hubieran desechado. Y en ese sentido, podríamos decir que hubiesen sido tan torpes, tan estúpidos, como habrían sido estúpidos nuestros indios pampas de acá de la Patagonia, si ante la llegada del caballo, en lugar de apropiarse del caballo, como hicieron, los indios de la Patagonia, de los pampas, los protagonistas de los malones, eran expertos en la doma y en el manejo del caballo. Si en lugar de hacer eso, reconociendo las bondades del caballo, hubieran dicho, no, el caballo es un producto europeo, queremos seguir andando a pie. Claro, ahí está, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, entonces, en América Latina, que no ha logrado hacer procesos como el de Japón o de China, que ha tenido intentos como el peronismo en la Argentina, como el varguismo en Brasil, que de alguna manera uno puede ver en el caso de Brasil como un camino retomado en algún sentido por el PT y Lula. En el caso nuestro, un intento, yo calificaría muy tímido de retomar ese camino por parte del kirchnerismo, que no logró adquirir profundidad en su mirada del problema, pero en el terreno de las ideas hay toda una corriente en América Latina que se
denomina decolonial, de cuestionamiento a todo lo que proviene de Europa. Como si hubiera que rechazar todo lo que vino con los españoles y retomar una tradición precolombina existente, por supuesto, incluso con culturas importantes como la incásica, como los aztecas y los mayas, pero que no tienen nada que ofrecer al mundo moderno, al mundo actual. Porque las elaboraciones, yo no quiero con esto desconocer de ninguna manera ni las conquistas científicas, ni artísticas, ni de todo tipo, agrícolas, ¿no? Astronómicas inclusive, vinculadas al manejo, pero las conquistas de esas civilizaciones fueron las conquistas propias de las civilizaciones antiguas, de las civilizaciones que tuvieron lugar, por ejemplo, en la Mesopotamia europea, ¿no? En Egipto, sí, en Grecia. Algunas no alcanzaron esa estatura porque, bueno, sabemos perfectamente que los griegos no solamente escribían, sino producían tratados, manejaban idiomas. Los fenicios incorporaron en la civilización del Mediterráneo el alfabeto fenicio, claro, que sí, actualmente usamos. El que usamos ahora. Y las cosmovisiones de las civilizaciones precolombinas eran las civilizaciones apropiadas para esos mundos antiguos. Pero, por ejemplo, uno buscaría en vano en las tradiciones de esas culturas el concepto de democracia o de nación. Un pueblo que tiene una composición étnica de las más acentuadamente indígenas de América, como el pueblo boliviano, va a las urnas cada tanto, claro, sí, a elegir sus legisladores, sus jueces, porque en Bolivia se eligen los jueces, sí, en votaciones, a elegir sus gobiernos, sí, digamos, claro, ¿no? Y eso es un invento europeo. Claro, sí, eso no estaba en la tradición colonial. Claro. La democracia es un concepto que nace tiene un origen remoto en los griegos, claro, pero en los griegos la democracia de los ciudadanos libres, claro, no era la democracia de todos, claro, porque la mayoría que eran esclavos no participaban, tampoco era tan democracia. Pero entonces el origen moderno de la democracia tiene origen en la Ilustración europea, en Rousseau, Voltaire, los pensadores de la Ilustración europea, y en la vida real de las conquistas que tienen su origen en la Revolución Francesa. Y después la Revolución Norteamericana, que es una revolución también occidental, europea. En las viejas civilizaciones no vamos a encontrar nada que establezca bases para, por ejemplo, para establecer un sistema de 3 poderes. Claro, sí. Legislativo, menos que menos un sistema de votaciones periódicas, menos que menos algo que pueda compararse con el derecho romano, con el, claro, Código de Napoleón, que digamos que es un código que incorpora y actualiza el derecho romano, para no hablar de todas las cuestiones de tipo cultural y tecnológico que tiene su punto de partida en la revolución industrial, y que, por supuesto, eran completamente ajenas a la realidad de América. Y una de las cosas que yo me interesa subrayar es que en esta especie de proceso de los 4 siglos y pico de la colonización europea, que en el caso nuestro es la colonización española y portuguesa, una de las cosas que podemos contabilizar como legado es nada más ni nada menos que el idioma. Claro. Entonces, rechazar en bloque lo europeo significaría que quememos todos los libros de García Márquez, de Carlos Fuentes, de Cortázar, de Borges, y no sé cómo nos comunicaríamos,
porque además no había un pueblo latinoamericano antes de Colón, había una infinidad de realidades tribales, algunas más avanzadas, más importantes que otras, más cultas que otras, más avanzadas, como la maya, indígena, incaica o azteca, pero no había una unidad cultural, no se puede hablar de una unidad cultural precolombina. Y nosotros podemos, si tenemos ganas, podemos llorar el proceso de la conquista con sus horrores, pero también tenemos que tomar en cuenta el legado que recibimos y que podemos utilizar positivamente, porque estamos en un caso similar al de si los españoles, por ejemplo, quisieran borrar la presencia en España del Imperio Romano, de los árabes. Hay miles de palabras en el español que tienen origen árabe. Entonces, no se volvieran a pensar en que algún intelectual medio desubicado dijera, bueno, tenemos que volver a hablar como hablaban los celtas. La facción celta de los españoles que se llamaban celtíberos. Bueno, ¿y de dónde lo sacamos? Claro. Nos olvidamos de Cervantes, nos olvidamos de López de Vega, de Calderón, de Góngora, nos olvidamos de todo eso porque todo eso se nos impuso desde afuera. Entonces tenemos que volver al mundo de los celtas. Y en realidad el idioma, que es el medio de comunicación más importante entre los hombres, es el que nos permite a los latinoamericanos visualizarnos como una unidad. Claro. ¿Vendría a ser el progresismo el que rescata esto que estás mencionando? Una facción que se llama decolonial, que pretende, e incluso pretenden cambiarle el nombre a América Latina. Adoptar un nombre, Aria, Yala, una cosa así se llama, nunca me acuerdo muy bien, pero que además es una extravagancia. O un revisionismo histórico y volver a lo que fue. Claro, pero además es una extravagancia, porque cuando uno piensa en el campo de la cultura, tiene que pensar en términos en los cuales lo que sugiere o lo que pretende se pueda transformar en un patrimonio colectivo. Y después de 4 siglos, ¿a quién se le ocurre que los latinoamericanos actuales, los almaceneros y tenderos de alta gracia, van a decir, no, ahora nos llamamos Aurea Yala? Claro. ¿No? Y ahora ya no hablamos más castellano, los portugueses se olvidan del castellano y buscan alguna lengua amazónica para adoptarla como idioma nacional. Porque acá en el país hubo en su momento esto del revisionismo histórico, tomó un poco de relevancia. Pero hay, lo que pasa es que hay muchas corrientes revisionistas históricas. Hay un revisionismo histórico que nunca se planteó eso. Incluso hay una variante del revisionismo histórico, una variante dentro del rosismo que es hispanista. O sea, está en el extremo opuesto. Porque ahí yo me acordaba cuando pensaba en hacer esta columna en la famosa frase de Ortega y Gasset, de argentino a las cosas. O sea, déjense de hablar y pónganse a hacer. Y llévenlo a cabo, claro. Y bueno, pónganse a hacer como los japoneses y los chinos. O sea, si se quieren sacar de encima a Europa, al dominio europeo, al dominio, a la explotación imperialista, bueno, no estén pensando en cómo se llama América Latina, porque cambiarle el nombre no va a cambiar nada. Lo que hace falta es un proceso, una lucha por emanciparnos. Y en ese sentido no nos sirve ni el hispanismo que pretende hacernos creer que España estuvo en América para evangelizar a los indios y para hacer cultura y no para explotar como vino, pretende olvidarse de todas las matanzas y demás, por un lado. Y por otro lado, los indigenistas en general, que, bueno, hay variantes del indigenismo boliviano que están en esta, ¿no? Todos los que vienen de Europa, vuélvanse a Europa. Ahora, no se les ocurre establecer alguna fórmula
para ubicar en algún lugar a los mestizos, que somos la mayoría en América Latina. Porque sí, Borges le gustó decir aquello de que venimos los barcos, pero en realidad nuestros abuelos o bisabuelos vinieron de los barcos, pero nosotros no venimos de los barcos. Por supuesto que no, claro. Y en tal caso seremos descendientes de los abuelos gringos o españoles o austriacos o polacos, o judíos o árabes que vinieron, pero que se casaron con criollas, bueno, y que al fin y al cabo, y muchos se mezclaron con los indios, como ocurrió particularmente en el caso de Paraguay. Los conquistadores de Paraguay se casaron todos con indias. Claro. Inclusive, si no me acuerdo mal, Irala pretendía, digamos, legarle a su hijo mestizo, que era mitad indio y mitad español, porque era hijo de India, su poder, digamos, de adelantado. Y bueno, ¿por qué? Porque se habían entreverado a tal grado. Bueno, ahora con esos mestizos, ¿qué hacemos, señor? Claro. Este señor indigenista extremista boliviano, ¿qué hacemos? Claro. ¿Los matamos a todos o a dónde nos mandamos? Claro. Pero además, y con esto termino, el problema es el carácter distractivo que tienen este tipo de debates con relación a lo que verdaderamente necesitamos. Claro, sí. Que es analizar nuestra realidad, ver cómo son los vínculos opresivos que sufrimos por parte del sistema imperialista mundial y cómo nos desembarazamos en la realidad de ellos, no en el imaginario, como si cambiando las palabras o cambiando las mentalidades ya hubiéramos resuelto el problema. Porque para sacarse el zapato de la cabeza, el zapato del otro de la cabeza, hay que hacer algo, no hay que pensar debajo del zapato que soy un hombre libre. Claro. Bueno, cierto. Bueno, ahí entonces pasaba la columna del analista político Aurelio Argañarás para ¿Y vos qué pensás? Para Radio Tortuga 92.9. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera,